Muy buenos días, domingo 10 de abril del 2022, transmitiéndoles desde La Molina, Lima, Perú. Un placer estar, seguimos hospedados en la casa de nuestro querido hermano, nuestros queridos hermanos Víctor Hugo y Carmencita. Y ahora estoy detrás de unos lindos cuadros, o adelante de unos lindos cuadros, perdón. Bueno, quería empezar el día saludando a Aurelio y a Liliana Leiva Requena. Aurelio Yebra y Liliana Leiva Requena de Chile. Bendiciones y felicidades por su cumpleaños. Y se nos acerca en el resto del mes de abril los cumpleaños de María Doménico, de Miriam Castillo y Noemí Manasés. Que Dios los bendiga, los llene de toda gracia y les dé muchos años al servicio del Señor. Hoy día en todas las iglesias se reúnen, a veces llevan unas palmitas, llevan varias cosas y se reúnen para celebrar la venida del Señor, sea cuando la entrada triunfal, lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén es muy importante y muy importante entenderla. Tal vez más que interpretarla o más que celebrarla, es entender realmente. A veces hay una diferenciación grande en lo que nosotros celebramos y lo que nosotros entendemos. Lo que tú celebras no cambia, lo que tú entiendes cambia. Lo que tú celebras es religión, lo que tú entiendes es relación. La relación con el Señor te va a cambiar poco a poco, y tú lo verás. Hay personas que tienen cambios drásticos, hay personas que llevan vidas que están mal y tienen cambios drásticos. Yo siempre les aconsejo a estas personas que esperen un tiempo, pero no vivan de la emoción, porque hay una emoción. Cuando te hablan de Dios, tú sientes una emoción, sientes algo, pero esa emoción realmente no es la que cambia. Esa emoción es simplemente emoción. Y las emociones, si bien son importantes porque a veces nos ayudan a hacer decisiones, las emociones no deben ser esperadas, sino debe haber un cambio profundo hecho por el Señor. Y a veces viene a través de las pruebas, a veces pasamos tiempo en el desierto y a veces enfrentamos cosas que son difíciles, pero tenemos que cumplir con la obra, tenemos que cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, con el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y eso es en todas las áreas de tu vida. A veces es en tu trabajo. Los médicos en esta etapa de la pandemia era muy difícil ir a un hospital, era muy difícil saber todavía cuando no teníamos todas las herramientas que tenemos ahora, que podías contagiarte y no regresar a ver a tu familia. Pero estos héroes fueron, estos héroes se dedicaron, las enfermeras, todo el personal del hospital, todos se dedicaron realmente y por eso los reconocemos a ellos como los héroes modernos. Y por eso es importante entender, porque a veces se te van a presentar cosas muy fuertes, pero el Señor te va a dar las fuerzas. Y es como dijo David en el Salmo 23 y como le dijo el Señor a Josué, ¿no? El secreto es que yo estoy contigo. Y por supuesto, no solamente que tú estás contigo, porque en el caso de David, él iba a ser rey, ¿no? Y aunque pase por el valle de lágrimas, pues yo sé, no temeré, porque yo sé que tú estás conmigo. Y por otra parte, ¿no? En Josué te mando que te esfuerces y seas valiente, porque tenía una misión. Pero acuérdate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Esa misión era tomar la tierra prometida y era dársela al pueblo de Israel. Un tremendo trabajo que tenía que hacer. Pero en este caso eran los médicos que se enfrentaban al virus. Pero no vayamos muy lejos, vayamos a tu hogar. A veces te tienes que enfrentar tú a tu hogar y no entiendes lo que pasa con tu hijo, tal vez no entiendes lo que pasa con tu hija, o no entiendes lo que pasa con tu esposo, o no entiendes lo que pasa con tu esposa. Y es muy fuerte, muy fuerte para muchos poder enfrentar. Entonces tratamos de acudir a la emoción, tratamos de acudir a una oración que nos dé emoción. Y la verdad que la relación de Dios
como les he aconsejado muchas veces, de visitar a Dios, hablar con Él como padre. Hablas como padre. Padre, estoy pasando por esto, no entiendo lo que pasa con mi hijo, no entiendo la enfermedad que ha adquirido esta persona o este ser querido, no entiendo realmente, no entiendo mi genio, no entiendo mis reacciones, no entiendo el que no puedo dormir, Padre, pero yo sé que tú me amas. Es como si tu hija, tu hijo te dijera algo a ti y tú eres buen padre, buena madre y estás atento a ellos. Por eso es muy importante entender esto, que siempre debes seguir con los ojos puestos en el Señor, con el propósito que Dios te ha dado. Si es el propósito de ser buen padre, sí en eso. El propósito de ser buen esposo, buena esposa, sí en eso. El propósito de ser buen médico, sigue en eso. Pero van a venir cosas que te van a distraer. En algunos te van a alabar tanto que a veces te vas a sentir distraído o por la fama o por que eres alabado o porque eres reconocido. Y el problema no es tanto tal vez que seas aplaudido y ser reconocido, es que hay momentos que nadie te va a aplaudir y hay momentos en que nadie te va a reconocer, pero hay alguien que está al lado tuyo, está contigo y es tu Padre Celestial. Por eso es tan importante entender esto. La acción del Señor Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios, he aquí tu rey viene a ti. He aquí tu rey viene a ti. Pareciera algo increíble. Ahí viene el rey y por supuesto que lo recibieron como rey, pero venía sentado, ¿no?, en una asna. Dice sobre una asna, sobre un pollino. Y dice bien claro que es el rey manso. Manso viene de humildad. Mansedumbre es difícil de entender, bienaventurados los mansos. ¿Te acuerdas? En las bienaventuranzas es difícil de entender. Mira, es algo así porque la primera es bienaventurados los que lloran, los pobres. La otra es bienaventurados los que lloran y la otra es bienaventurados los mansos. El manso es difícil. Dicen que el hombre más manso que había era Moisés. No me refiero al Señor Jesucristo, Él es Dios, pero Él viene manso. Y manso significa que es humilde, humildad. Incluso Juan lo pone de una manera diferente cuando Él viene como rey y viene todo. Juan lo pone que Él lava los pies a los apóstoles y enseña mansedumbre, enseña el servicio. Y siempre va a ser la característica de aquel que cree en el Señor Jesucristo. No se va a nombrar pues apóstol, ni se va a nombrar profeta, ni se va a nombrar en lo más grande, si no es humilde. Y es igual en tu hogar. En tu hogar no busques posición, sino busca servicio, busca mansedumbre. Para que tengan idea, mansedumbre es bien difícil, porque el pobre, le dice, llora, ¿no? Se siente mal porque es pobre y se puede comparar. Y uno puede decir, caramba, yo soy pobre, no he hecho nada, y puede comparar y puede llorar, ¿no? El que llora, pues, llora y dice bien claro de todos sus errores, todos sus pecados y todas las cosas. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es cuando alguien viene y te lo dice y tú lo aceptas. Tú no respondes. A veces te van a insultar, a veces te van a decir miles de cosas, a veces van a hacer cosas que te van a destruir personalmente, pero tú sigue adelante. Y lo único que va a detener todos estos insultos y los va a convertir en una forma productiva va a ser cuando ellos vean tu mansedumbre. He aquí viene tu rey manso. Ellos lo van a alabar, le van a gritar hosana, le van a decir todo, pero él es consciente que tiene una misión. Se acercan las Pascuas y el Hijo de Dios será entregado y será crucificado. Y él entra. Y eso es lo que tenemos que ver. El Señor Jesucristo entra ya a su, digamos, ministerio final, a su parte final, a su acción final. Y tiene que enseñar, tiene que dar pasos que usted debe aprender para que pueda entender lo que va a ser el reino de Dios. Y es bien importante. Y el reino de Dios tiene que ver con una relación con Dios. Primero ya, lo que nos va a enseñar el Señor Jesús. El Señor Jesús entra a Jerusalén, todos lo alaban, es la entrada triunfal, todos van con palmas, como hay muchos que están yendo ahora a la iglesia, pero Él sabe que va a morir. Los gritos, las alabanzas no van a cambiar, porque podría decir, bueno, elíjanme a mí, pues voten por mí, o sea,
yo soy el nuevo emperador, soy el nuevo revolucionario, soy el nuevo algo. No, no, no. Él sabe que tiene una misión y esa misión es ser obediente hasta muerte de cruz. Y él nada lo va a detener, nada lo va a cambiar. Y por eso es tan importante entender, nada lo distrae, pero tampoco lo va a distraer de dar clases. Escúchame esto, tú quieres entender lo del Señor Jesucristo y quieres entender lo de mansedumbre porque va a cambiar tu hogar, va a cambiar. Una persona mansa puede cambiar el valle de lágrimas en fuente. Una persona que responde y cree que su grito cambia a la demás persona y cree que uno se tiene que estar defendiendo constantemente y estar en guardia, no lo entiende. El Señor Jesucristo entra claramente y lo primero que nos enseña es que la casa de su Padre debe ser casa de oración, será llamada, y no debe ser un negocio. No debe ser un ven acá, da $1,000 y yo te doy 10,000, ven acá y pon al ministro en alto, y ven, cómprale un celular al ministro y cómprale esto, y comienzan como hay muchos incapaces que se aprovechan ahora de la fe de muchos, haciéndose ricos, comprándose aviones y haciéndose miles de cosas. Por eso, lo primero que enseña el Señor Jesús, cuando ya sabe que lo van a entregar, sabe que va a morir, es, mire, les quiero dejar algo ya, mi casa es casa de oración, será llamada. Pero lamentablemente en estos tiempos lo habéis hecho cueva de ladrones. Y ese es el gran problema. Por eso es que tenemos que hacer proselitismo, que vengan, que hizo, que el otro, que donen, que hagan, que pongan y qué sé yo. Hay miles de cosas. Pero cuando nosotros nos dedicamos a oración, el Señor es el que mantiene. Cuando nosotros nos dedicamos a proselitismo y que vengan y mira esta maravillosa actuación que va a haber este domingo y esto al otro, vengan, vengan, entonces eres tú el que se encarga de la iglesia y no vas a ver la mano de Dios. Pero cuando veas que tu iglesia se dedica a la oración, a clamar al Señor, a hablar con su Padre, entonces veremos acciones hasta en Ucrania, veremos acciones en todo, pero sobre todo verás la repercusión en tu hogar. Si tienes que ir a una iglesia, si vas a una iglesia, busca una iglesia que se dedique a la oración, que sea casa de oración, será llamada. Yo sé que hay iglesias que se llaman casa de oración, pero lamentablemente pues los líderes son terribles, ¿no? Pero es bien importante entender, mi casa, casa de oración, será llamada. Busca siempre al Señor, habla con el Señor. Ahora, tú eres templo de Dios y siempre debe brillar la oración en tu vida. Es lo primero que nos va a enseñar el Señor justo antes que lo entreguen. Lo segundo es que tú vas a vivir una vida, vas a vivir en el mundo. En el mundo tú eres sal y luz del mundo. Y vas a tener que hacer una diferencia. Le vas a tener que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No es que el ser creyente te impide pagar impuestos. No es el que ser creyente te impide decir cualquier cosa y salirte de la ley. No, no, no. Hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y vas a ser reconocido por un buen ciudadano. Me acuerdo hace mucho tiempo, estaba en Chile y me enteré de algo que en Chile los evangélicos, los cristianos, habían hecho una buena obra, habían dado un buen testimonio. Y lo que me llamó la atención es leer en el periódico un anuncio que se buscaba un contador. Y decía, se busca contador que sea cristiano. O sea, eso significa buen testimonio. Nosotros vivimos en un mundo. Yo pienso que en el Perú, que estoy ahora, o en Estados Unidos, los cristianos deben brillar. No deben brillar como una institución que trata de tomar el gobierno o influenciar el gobierno, sino brillar por la sabiduría que Dios le da, por la inteligencia que Dios le da, por la organización que Dios le da, por la visión que Dios le da. No tratar de convertir al gobierno, en una iglesia, sino más bien servir como Daniel sirvió, servir como José sirvió, servir como Moisés sirvió, servir de una manera grande. Y si Dios te llama para que tú puedas servir a tu país, siempre tiene que ser esa sección, dar a César lo que es César
y a Dios lo que es de Dios. Saber que tú eres de Dios. Saber que tus pensamientos, tus obras, todo te lo ha puesto Dios. Si Dios te llama algún día, ¿por qué creo que Dios te puede llamar algún día, suponte, para ser presidente de Chile, o ser presidente de Perú, o ser presidente en Estados Unidos, o ser un congresista? ¿Por qué Dios te puede llamar? En primer lugar, tienes que tener la mente limpia, porque yo sé que en Estados Unidos se utiliza mucho la iglesia para obtener votos e ir al Congreso y después de reclamar más sueldo, reclamar beneficios y cosas así. Se utiliza en la iglesia y ya sé que en Perú también se utiliza eso. Pero hay que tener muy en cuenta que eso no te quita de que tú seas sal y luz del mundo y que trabajes y brilles para el Perú. Cuando estás en el Perú, cuando estás en Chile, cuando estás en Estados Unidos, Colombia, cuando estás en República Dominicana, cuando estás en un sitio así, debes ser tú una persona dispuesta a las... perdón, se fue la señal. Es como realmente como Daniel. Daniel fue llamado y sirvió a Nabucodonosor. Es como José, que fue llamado y sirvió al faraón. O sea, entendemos cosas así grandes que Dios utiliza, pero brillas. Todos los siervos de Dios que fueron con Daniel eran entrenados, eran sabios. Dios le había dado sabiduría y Dios te va a dar. Pero nunca, nunca deja de entender esta división. Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Nosotros vamos a vivir siempre en un mundo acá en la tierra, mientras tengamos vida acá en la tierra, donde hay muchos que alaban solamente a César, o viven para César, o se aprovechan de César. Tiene que haber uno que le da a Dios lo que es Dios, y Dios lo puede utilizar para corregir tal vez el daño que está haciendo César. Y por eso es bien importante entender, entrégate al Señor, habla con tu Padre y dile: Señor, ¿cómo puedo ser bendición a mi país? ¿Cómo puedo ser bendición a los que me rodean? ¿Cómo puedo ser en mi universidad? ¿Cómo puedo ser bendición en el hospital? ¿Cómo puedo ser bendición llevando contabilidad? O tal vez con todo lo que ahora sale en tecnología. ¿Cómo puedo ser bendición? Quiero darte mi vida, quiero darte todo, pero quiero ayudar a los demás. Y eso te va a utilizar Dios. Eso es lo que necesitamos ahora. Hombres cristianos preparados, no tratar de que la institución gobierne el gobierno y no tratar después de, ¿cómo se llama?, nuestros apóstoles, ponerlos de congresistas y después de congresistas que sean millonarios y todas esas cosas. No, no se trata. Se trata que sea el mismo Dios que te pone como puso a Daniel. Y en ese momento vas a ser reconocido por lo primero que leímos: he aquí tu rey viene manso, por tu mansedumbre, no por aprovechar. ¿Te imaginas un cristiano que llegue a una presidencia y lo único que se preocupa es el bienestar de los demás, sin insultarlos, como el caso de Trump? Porque hay unos cristianos que tienen a Trump como si fuera el Mesías, pero sin el insulto de Trump, sin las maniobras de Biden, sino simplemente claro, transparente y manso, organizándose y sirviendo al Señor. ¿Se imaginan algo así en cualquier país? Mire, todos gozarían de algo. El Señor bendeciría no solamente a ese presidente, a ese gobernador, sino a través del gobierno de él bendeciría a todos. ¿Te acuerdas? Es la historia de José. No, él hace también las cosas. Él no es faraón, pero hace también las cosas que a través de lo que él hizo, a través de su gobierno, digamos, bendice a todo el pueblo de Israel. Acuérdense, usted siempre está en la tierra. Usted no se puede separar, que no, que yo en la iglesia, que yo no hablo de política, que no. Usted habla de política, por favor. Usted opina, por favor. Usted es la sal y luz del mundo y tiene que hablar de todo. Cuando vaya a una casa y digan: acá no se habla ni de política ni de religión, entonces usted tiene que hablar con su propio ejemplo, con sus propias obras. Y ellos, al ver sus obras y su ejemplo, van a alabar a Dios. La otra cosa que habla el Señor y que es bien importante, no solamente dice que, bien claro, no solamente que su casa será llamada casa de oración y que no la conviertas en cueva de ladrones, sino una vez que has entendido eso, sigue con la mansedumbre. No permitas que nadie te llame rabí, porque todos los que conocen son tus hermanos.
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y si te pones a pensar, en la iglesia lo que hemos querido es imitar al mundo, y ya pues todos son PhD, PPD, MD, y todos y buscan la gloria que yo estudié teología, yo estudié nada, porque no se trata de teología, se trata que Dios muere en ti, se trata que tú seas templo del Espíritu Santo, se trata que tú seas una carta leída, escrita por el Espíritu Santo y leída por los demás. Pero nosotros hemos imitado al mundo, ¿no? Hemos metido todo lo que es del mundo. Primero la gloria, no, si este es tal, y este tal, y el otro tal. Y el Señor dice bien claro, antes de que lo vengan a detener, les quiero enseñar algo. Dice, mire, no permitan, no queráis que lo llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Claro o no es claro? Dice, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y continúa, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros. Para ver si entendemos esto, eso es mansedumbre, ¿eh? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando estés en una casa, como esta casa tan bella que me han dado ¿cómo se llama? Hospedaje, me han dado todo, y me han tratado pues como si fuera un rey. Cuando veo que hay un plato, lo recojo. Cuando veo que tienes que hacer tu cama, la haces. Cuando ves que alguien sirve, son cosas pequeñas, pero van a decir mucho de ti. Van a decir mucho de ti. Siempre donde vayas, haz las cosas que sean bendición para los demás. No esperes que los demás te hagan las cosas para ti. Por favor, cuando entres a una iglesia y comiences a ascender, no esperes que los demás te sirvan, porque la Biblia dice bien claro que el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si tú ves que alguien no está sirviendo y se cree lo máximo, se han dado título como profeta, como apóstol, y se cree lo tienen que servir, lo tienen que traer las cosas, y lo tienen eso, sabes que tú no estás en la iglesia de Jesucristo. Dice bien claro, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Y terminan así, humillados, ¿eh? Y el que se humilla será enaltecido. Muchos me preguntan, caramba, ¿cuál es el problema? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Porque era tan buen cristiano y era tan bueno, pero ahora está terrible. ¿Sabes por qué? Por esta parte. Muchas veces no lo entienden. El Señor habló, he aquí tu rey, manso. Y si nosotros no somos mansos, vamos a caer en el juego del negocio de la religión. Vamos a caer en que yo soy más importante, incluso voy a influenciar a todos, porque uno que se siente diácono, uy, se siente más, el que ordena se siente más, y se comienzan a sentir más de una manera que lamentablemente poco a poco irán cayendo. Y mientras más se eleven, más fuerte será su caída. El que es mayor de vosotros, seas vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo ya lo van a detener, le quedan pocas palabras y él dedica todo un capítulo. Bueno, Mateo dedica todo un capítulo a algo que yo le llamo que es el mensaje para todo el fin del tiempo. Para mí el fin del tiempo empieza el año 70. El Señor dijo la abominación desoladora y de ahí viene todo, ¿no? Hay muchos que están esperando un fin del tiempo. Acuérdate que para el Señor 1000 años es un día y un día es 1000 años. O sea, ha pasado de eso 2 días para el Señor, ¿no? Y es bien importante entender eso. Cuando viene Tito y destruye el templo, ya se acabó pues el sacrificio continuo, eso se llama abominación desoladora. Y de ahí el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, y todos los cristianos siempre lo esperaban en cualquier momento. No están esperando el 666, que se aparezca el anticristo, que se aparezca el otro, no están esperando. Él sabía que venía en cualquier momento, y como las vírgenes paraban con el aceite listo, todos siempre están preparando. El mensaje es estar siempre preparado. Pero dice que van a aparecer muchos que se van a dar títulos, van a escribir libros y te van a crear fantasías, que el 666, que la vacuna, que Bill Gates, que te van a crear miles de fantasías. Y por eso el Señor dedicó un capítulo a decirte, mirad que nadie os engañe.
O sea, el mensaje del Señor Jesucristo ha convocado porque ya está listo para partir, listo para ir a la cruz. Es, por favor, hijos, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y si se puede decir, esta es la época del engaño. Alguien lo dijo antes, creo que, no me acuerdo el apellido de este pastor. Escribió un libro que se llamaba La Era del Engaño. Y esa es la era del engaño. No tienes idea, vas a una iglesia y es difícil saber si están hablando la palabra de Dios o me están dando 2, 3 versículos para el momento en que estoy pasando. Y lamentablemente es esto, tú debes tener una relación total con el Señor, con tu Padre, y amar su palabra. Acuérdate que es bien claro, la prosperidad que tanto predican viene claramente de que la palabra de Dios sea tu delicia y la medites de día y de noche. Cuando tú meditas la palabra de Dios de día y noche y la lees, nadie te engaña. No te dejas engañar ni por instituciones, ni por personas, ni nada por el estilo. Ahora, hay muchos que me escriben con ciertos versículos cuando yo hablo de esto, y es porque están repitiendo los versículos que leyeron en un libro que han sacado fuera de contexto. Y le digo con toda honestidad, el Señor Jesucristo no se va a contradecir. Él va a venir en cualquier momento. Cuando tú menos lo sospeches, Él viene. Pero hay muchos que te enseñan no, que tienes que esperar la gran tribulación. Y tienes que esperar la aparición de la bestia y la aparición del anticristo. Y tienes que esperar, no, Él puede venir mañana. No, es que tienen que reconstruir el templo, porque lo he leído y jalan un versículo de acá, sacan otro versículo de acá y tratan de escribir eso. Y eso es lo que tú estás leyendo. Bueno, tú ya caíste en esto. Mirad que nadie os engañe. Ya te engañaron. Y no sabes qué hacer, no sabes. Y lo reflejas en tu vida, porque tu vida casi no tiene ni una relación ni gozo con el Señor. Porque el Señor viene pronto ya y Él te lo va a poner en el corazón. Él te va realmente guiar y Él va a poner el querer como el hacer en tu vida. El Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Puede ser hoy día mismo, como puede ser en 10.000 años. No sabemos. No sabemos y nunca nadie lo va a saber. En los 40 años que tengo, más de 40 años, que tengo en el servicio del Señor, he visto, no tienes idea, cuántos profetas, apóstoles, escribir para el Y2K y para el otro. Por supuesto que ahora están en el anonimato, o se han escondido, o ya encontraron otra profecía, porque les trae gente, les trae glorias, loas, les trae cuando hablan que ya saben cuándo va a venir, que Gog, que Magog, que y Mesec, y se va a venir, y comienzan a jalar versículos y todo, y les trae y se sienten, y no saben ni siquiera lo que están hablando. Porque el Señor Jesucristo dijo bien claro, el tiempo no lo saben ni los ángeles, lo sabe Él, solamente el Padre. Y Él puede venir, vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabes lo que es ladrón en la noche? Hasta ahora no conozco ni un ladrón, o he leído la historia de un ladrón que te avise, esta noche te caigo. Nunca he escuchado. Y Él dijo bien claro, vendrá como ladrón en la noche. Y por eso Él advierte claramente, lee todo el capítulo 24 de Mateo y vas a ver bien claro, mirad que nadie os engaña. La otra parte, y para mí es muy importante, esta parte es el último consejo. Mira, el reino de Dios es que tú seas sal y luz del mundo. Y tú eres sal y luz del mundo a través de tus obras. A través de tus obras. Y eso no lo entienden, porque yo sé que en Efesios capítulo 2, el verso 8, nadie es salvo por obras. O sea, y eso es cierto porque el Señor Jesucristo lo ha hecho todo. Pero una vez que eres salvo, una vez que eres creyente, todo es obras. Y Santiago lo corrobora. Santiago dice, tú no eres creyente si no tiene obras. Es cierto, tú has llegado a la salvación, has llegado a entender el reino porque Jesucristo ha muerto en la cruz, no es por tus obras. Pero una vez que has entrado al Señor Jesucristo, la característica que te hace ser cristiano es obras. Y eso es lo último que quiere que entiendan el Señor, que toda tu vida de ser obras no es que
esperas un domingo para ir pues con tu ramito el domingo, tu domingo ramo, y ya te sentís. Eso no es obras, es una religión que estás andando, es una institución a la que perteneces. Obras es todos los días, lo que ven tus hijos, lo que ve tu esposo, lo que ve tu esposa, lo que ven tus hermanos, lo que ven las personas que están acostados o las personas que tienen necesidad. El Señor dijo bien claro quiénes van a ir con Él a su reino. Bien claro, lo dijo y se lo voy a leer, ¿ya? Y no es tratar de sacar un versículo para enseñárselo, sino para darle a entender que la vida en las manos del Señor es como un diamante, donde uno puede cambiar el valle de lágrimas en fuente, sobre todo tu hogar. Pero nos hemos desligado de ir un domingo, escuchar una prédica, tal vez una clase dominical y el resto de la semana con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras instituciones, con nuestro trabajo, con nuestra universidad, donde se necesita nuestra presencia y todas las personas necesitan de ti. Cuando pones eso en el corazón, el Señor va a proveer la sabiduría a ti, va a proveer los medios para que tú puedas hacer lo que dice el Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 25, ya en el 26 lo detienen, en Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a lo de su derecha, es cuando Él viene, el rey dirá a lo de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y dice, ¿por qué? ¿Y por qué soy bendito tuyo? ¿Por qué soy? Y dice, porque tuve hambre y me diste comer, obra. Tuve sed y me diste de beber, obra. Fui forastero y me recogiste, obra. Estuve desnudo y me cubriste, obra. Enfermo y me visitaste, obra. En la cárcel y viniste a mí. No sé si se han dado cuenta que en los países hay grandes divisiones y todo es por una lucha de poder. Pero si hiciéramos esto, ¿sabes qué? En la selva de mi país, de Perú, no habría ni un necesitado. ¿Sabes qué? En Estados Unidos, en todo el Mississippi y en todas las partes que hay de pobreza intensa, no habría ni un necesitado. Porque la iglesia, en lugar de encerrarse en cuatro paredes y construir edificios enormes, hubiera producido siervos que dan de comer, que dan de beber, que dan refugio al forastero, que dan y visten al desnudo, que visitan al enfermo y lo levantan. Y vienen a la cárcel aquella persona que está justamente o injustamente en la cárcel. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Esos son los que el Señor Jesucristo ha dicho. Pero tal vez te han dicho miles de cosas, yo no voy a ser parte de la tribulación, yo no voy a ser parte del otro, pero ni siquiera le has dado de comer a alguien. Ni siquiera le has dado de un vaso de agua a alguien. ¿Lo ves? Porque uno ya se vuelve cínico. No, estos tienen brazos, tienen que trabajar. Se vuelve cínico. Y cínico es cerrar los ojos a la necesidad del ser humano. Y por eso ves todos esos cambios que hay. Y esos cambios en política que hay cuando aquel que nunca le has dado de comer no quiere votar por ti. Aquel que nunca le has dado de beber no quiere votar por ti. Aquel que es forastero pero ahora está acá y ya se hizo ciudadano no quiere votar por ti. Aquel que estuvo desnudo y no lo vestiste no quiere votar por ti, sigue desnudo. Y aquel que está enfermo y ni siquiera te preocupaste con una ley, aunque sea para que todos tengan seguro y funcione bien, y no viva pues en Perú se ha hecho famoso de agüita racimada. No digas de eso ni hables de eso, sino que te encargues de él. Ese enfermo no va a votar por ti. Y por supuesto el que esté en la cárcel cuando salga no va a votar por ti. Porque nunca te vio en la cárcel. Nunca te vio siendo luz. Nunca vio tus obras para alabar al Señor. Entonces los justos le responderán. Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, oh sediento, y te dimos de beber. Y dice, ¿y cuando te vimos forastero y te recogimos, oh desnudo, y te cubrimos? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Todo lo que hacemos es para nuestro rey, es para el Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando entiendes eso? El Señor va a regresar. Y dice que cuando regrese, va a tomar vino santo con nosotros. Vino bueno, le dice. Vino bueno con nosotros. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dios quiera, lo que siempre voy a decir, Dios quiera que me haya entendido este día. Yo sé que es lindo andar con tu palmita, bonito pues, la iglesia, bien vestidito, los que lo cambian los sombreros, qué sé yo. Es bien bonito, es simpático, pero yo creo que es más fuerte lo que hizo el Señor a entrar. Él sabía que entraba para morir. Él sabía que montado en una asna, él entraba a morir. Lo iban a escupir, lo iban a latigar, pero nadie lo iba a detener. ¿Y por qué nadie lo podía detener? Porque el amor que Él te tiene es mucho más grande de lo que te imaginas. Y el creer en Él es tener el amor que Él tuvo por ti. Y por eso puedes entender que su casa debe ser llamada casa de oración. Puedes entender que tu vida pertenece a Él y vas a dar lo que es del César, pero le vas a dar tu vida que es de Dios, y a Dios le vas a dar lo que es de Él. Puedes entender que, bien claro, no vas a pedir que te llamen rabí, ni maestro, ni te vas a titular apóstol, ni profeta, ni nada por el estilo, ni gran pastor, ni nada por el estilo. Más bien a todos venlos igual, porque todos son tus hermanos, y hay un solo maestro, y es el Señor Jesucristo. Tú puedes entender que van a venir muchos engañadores, pero no te vas a dejar engañar, porque te tratan de desviar para que no seas sal y luz del mundo, para que no influencies a tus padres, no influencies a tus hermanos, no influencies a tu esposa, no influencies a tu esposo, y te tratan de separar con fantasías que no cambian tu ser. Sigues siendo el mismo egoísta, sigues siendo el mismo pecador, porque son fantasías que han creado para poder llamar tu atención. Y entonces al final vas a ser una persona que el Señor va a abrir tu mente, va a abrir tu vista, y vas a ver que vas a hacer todas las cosas que el Señor dijo acá. Tuve hambre y me hiciste comer, tuve sed y me hiciste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. A veces el ir a un templo actúa como una especie de placebo. No he vestido a nadie, no he dado de comer a nadie, no me importa ni siquiera si alguien ha estado enfermo, pero sé que al predicar este domingo me siento como libre, me siento como profeta, me siento como algo grande. Y actúa, o el ir con mi ramita, o ir a la iglesia, me siento bien, porque durante la semana ni siquiera le dije buenos días a mi vecino, ni siquiera abracé a mi hijo, ni siquiera le di un beso y respeto a mi esposo, o le di un beso y respeto a mi esposa. Pero el domingo lo cura todo. O ya predico, o ya enseño, o soy maestro, o soy el otro. ¿No es increíble lo que ha pasado? Y estas son las cosas que el Señor Jesús, cuando entró y todo el mundo lo aplaudió, Él no hizo caso a los aplausos, porque lo querían nombrar rey. Él lo que quería es que tú aprendas
Y dejó estas lecciones. Tú lo puedes leer de Mateo 21, que entra hasta Mateo 26, cuando nos dice que va a beber con nosotros un nuevo vino en el reino de Dios. Dios quiere que lo haya entendido. Si lo ha entendido, apréndalo, enséñelo a otro. Y verá, conforme usted lo va enseñando a otro, va cambiando su vida, va cambiando su visión. Y se da cuenta que es necesario que usted esté a disposición de Dios, para que Dios lo utilice en su hogar, para que Dios lo utilice en su comunidad, para que Dios lo utilice en su país, para que Dios lo utilice como bendición. Usted, acuérdese, por favor, si ha creído en el Señor Jesucristo y le ha creído al Señor Jesucristo, dos diferencias, ¿no? Si ha creído en el Señor Jesucristo y le ha creído al Señor Jesucristo, usted es sal y luz del mundo, usted es embajador de Él, y usted está en esta tierra por una misión. De repente va a ser pues al lado de su presidente, de repente va a ser al lado de su gobierno, de repente va a ser en la escuela, de repente va a ser en un hospital, pero eso todo se lo debe a Dios. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, y vamos a orar. Hoy día no tenemos canción, lamentablemente. Hemos estado haciendo varias cosas y no ensayamos para la canción, y me van a disculpar, humildemente les pido disculpas, pero ya la pasamos para el miércoles. Pues el miércoles vamos a tener un programa, continuamos con la Semana Santa